siempre que nosotros tengamos la oportunidad de hacer cualquier cosa, tenemos que saber que no podemos engañar a Dios. Tenemos que saber que no hay nada que no pueda ser revelado ante la presencia del Señor. Aunque nosotros estemos a solas, humanamente hablando, tenemos que saber que no hay nada que nosotros hagamos que Dios no tenga el conocimiento. Y esta advertencia de Ananías y Zafira sigue vigente hoy en día para nuestras vidas. Y quizás no estamos hablando, amado hermano, de que si usted miente o trata de mentirle al Señor, usted va a caer muerto literalmente como Ananías y Zafira, sino que nos sobreviene una consecuencia mucho más grande que esa, y es la separación de Dios y el hombre. Es cuando nosotros hacemos una distancia entre Dios y nosotros y nos separamos de tal forma que podemos y tenemos la oportunidad de perder nuestra salvación por causa de nuestras acciones. En este caso, la mentira, que es donde nosotros nos vamos a enfocar en esta hora. Entonces, la mentira y sus consecuencias. Nosotros vemos una situación particular en este capítulo, especialmente en estos primeros 11 versículos, donde cuenta la historia de una pareja de esposos, Ananías y Zafira. En este capítulo 5 comienza hablando de la historia de ellos dos, pero me llama mucho la atención, pastor, que si nosotros nos detenemos a leer en el capítulo 4, específicamente en los últimos versos del capítulo 4, nos termina ese capítulo diciendo que todos los discípulos tenían todas las cosas en común, que ninguno decía tener lo suyo propio, sino que cada uno, teniendo una propiedad, lo que hacía era que la vendía y le daba a aquellos que tenían necesidades, porque en ese momento la mayoría de los discípulos tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Era un corazón sin egoísmo, un corazón sin interés, un corazón sin esperar aferrarse a las cosas materiales, sino que ellos entendían que la bendición de ellos estaba en ayudar al prójimo que tenía necesidad. Entonces ellos lo que hacían era que lo que ellos entendían que podía tener algún valor, lo vendían y hacían un dinero, y ese dinero lo repartían a los pobres, a los que tenían más necesidad. Y ahí ellos tenían todas las cosas en común, y al final terminaba que ninguno tenía necesidades, porque los que tenían más tenían para suplirle a los que no tenían o a los que tenían menos. Pero vemos, como en todos los lugares, como en todas las iglesias, como en todos los grupos de personas, siempre hay algunos que se desvían de la visión del resto, que van como en contra de lo que los líderes quieren experimentar, de lo que los líderes quieren desarrollar. Siempre hay personas que se levantan, siempre hay personas que se oponen a la visión, siempre hay personas que buscan las excusas, siempre hay personas que están teniendo cuentos, por decirlo de alguna manera, para no colaborar o para no ir a favor de la visión que se está desarrollando en un momento determinado. Entonces, vemos como Ananías y Zafira, teniendo una propiedad, dice la palabra, que ellos la vendieron. Y vemos cómo la palabra es clara y dice que los dos convinieron, o sea, se pusieron de acuerdo para que el dinero que ellos hicieron por esa propiedad, el dinero que le pagaron por esa propiedad, ponerse de acuerdo y sustraer, tomar una parte de ese dinero y darle el resto a los discípulos. Oiga bien, entonces, el asunto aquí es que Ananías y Zafira vendieron esa propiedad, y era una propiedad que les pertenecía por derecho legal, pero decidieron retener una parte de su dinero. Pero ellos dijeron que iban a entregar todo. O sea, a sabiendas de ellos estaban haciendo algo que nadie se iba a dar cuenta. Su pecado no fue tanto el hecho de quedarse con una porción, sino mentir para aparentar una mayor espiritualidad. Porque la intención de ellos en ese momento era aparentar que estaban dando todo lo que tenían, cuando la realidad era que la parte que ellos sustrajeron estaba haciendo que vieran lo contrario a sus acciones. Aunque nadie en ese momento supuestamente se estuviera dando cuenta,
no estaban siendo sinceros delante de la presencia del Señor, que es lo más importante. Míreme, usted puede engañar a todo el mundo, pero si usted no es sincero delante de la presencia del Señor, no importa que la gente por sus engaños lo trate bien, lo haga ver como algo que no es. El problema aquí es que por más que usted le mienta a los hombres, por más que usted pueda y tenga la capacidad de engañar a alguien, Dios no puede ser burlado. Eso es lo que nosotros tenemos que ver y pensar en todo momento. Entonces Pedro, que fue inspirado por el mismo Espíritu Santo, le dice, primero hace un cuestionamiento. Dice, viene Ananías, se presenta con el dinero delante de Pedro. Y entonces Ananías comienza y le pregunta, entonces, Ananías, tú vendiste la propiedad en tanto. Y dice Ananías, sí, exactamente en eso que tú dijiste lo vendí yo. Sí, porque claro, yo estoy mirando que vamos a decir un ejemplo. Yo veo aquí que tú me estás poniendo 1 millón y yo te estoy preguntando para confirmar. Dice, sí, fue 1 millón que yo la vendí. Imagínense que ellos la hubiesen vendido por 1,5 millones. Ellos se quedaron quizás con 500,000. Entonces, ahí vemos cómo él le cuestiona a Ananías, pero no se queda en el cuestionamiento solamente. Después de que Ananías le confirma que fue en esa cantidad que ellos vendieron la propiedad, entonces le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? O sea, ahí vemos cómo el enemigo se aprovechó de algo que Ananías y Zafira no se habían despojado, que era de su vanidad. O sea, cuando usted y yo venimos a los caminos del Señor, nosotros, si no renunciamos a nuestra carnalidad y a nuestra mundanalidad, el enemigo siempre va a estar buscando la forma de que esa carnalidad que llevamos en nuestro interior sea manifestada en contra de la voluntad de Dios. Y fue lo que pasó con Ananías y Zafira. El Espíritu Santo le reveló a Pedro que Satanás había llenado el corazón de Ananías y de Zafira. ¿Para qué? Para que le mintiera al Espíritu Santo. Y aquí usted quizás se pregunte, pero la palabra habla de que Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no escudriña los corazones. Sí, lo hace. Pero no es el hecho de que ellos tuvieron la capacidad de engañar al Espíritu Santo, sino que intentaron pensar que podían hacerlo. Intentaron pensar que podían mentir y salir ilesos. Entonces, cuando Pedro cuestiona a Ananías, viene y le dice, pero mira muchacho, esa propiedad era tuya. Si tú te quedabas con ella, no había ningún problema. Incluso Pedro le dice, para ponérselo más simple, le dice, si tú vendías tu propiedad y si tú decides también quedarte con el dinero es tuyo también como quiera. O sea, le estaba diciendo en pocas palabras, mírame, la heredad era tuya, la propiedad era tuya, tú no estabas en la obligación de venderla. Aunque tú vendiste la propiedad, tú tampoco estabas en la obligación de dar el dinero, porque también era tuyo. Porque recuérdese que lo que hacían los discípulos, que vendían sus propiedades para darle a los demás, no lo hacían porque los otros discípulos se lo pedían. Lo hacían voluntariamente de corazón, porque ellos sentían hacerlo, porque el mismo Señor ponía en sus corazones hacerlo. No porque los demás se lo demandaban, no. Estaba en ellos decidir hacerlo. Y estaba en ellos también darle la ganancia de esa propiedad. Pero en vez de eso, ellos quisieron sustraer de ese precio de la heredad y aparentar que estaban dando todo cuando realmente estaban engañando o queriendo engañar a un hombre de Dios que tenía el Espíritu Santo de Dios en él. Y ese fue el mismo Espíritu Santo el que le reveló a Pedro que Ananías y Zafira no estaban siendo honestos en cuanto a lo que estaban presentando delante de ellos, que por ende lo estaban presentando delante del mismo Señor. Entonces, le dice Pedro a Ananías, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y usted dirá, pero Dios puede ser engañado. No. Pero cuando usted le miente a un hombre que realmente representa a Dios, usted le está mintiendo a Dios. Y no estamos hablando aquí de que Dios puede ser engañado, no.
Estamos hablando de la intención del corazón del hombre, que lo que está mostrando es una carnalidad que está manifestada por el espíritu del mundo, por el espíritu de las tinieblas. Y si usted y yo nos dejamos guiar por el espíritu del mundo, por el espíritu de las tinieblas, entonces todo lo que vamos a hacer va a ser en contra de la naturaleza divina. Y dice la palabra que al oír Ananías esas palabras, cayó y murió. Oiga bien. Y ahí dice la palabra que cuando Ananías cayó y murió, los que estaban cerca, los jóvenes que lo fueron a buscar, se llenaron de temor. Óigame. Dirán ellos, pero mira, hay que tener cuidado con Pedro, porque Pedro se ve que tenía a Dios metido. Vamos a evitar la mentira. Vamos a evitar que le pase lo que le pasó a Ananías. Y la palabra es clara con la mentira. Sabemos que Dios no le agrada el pecado, pero Dios también hace mucho énfasis en la mentira. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 22, dice que los labios mentirosos son abominación para Jehová. Mano, una gente que habla y que ama la mentira, porque hay gente que ama la mentira de tal forma que muchas veces yo creo que hasta terminan creyéndose ellos mismos la mentira como si fuera una verdad. Pero Lucas también dice que Jesús advierte que nada, oiga bien, hay encubierto que no haya de ser manifestado. No hay nada. Y nosotros tenemos que saber eso. La mentira no es solo un engaño que nosotros hacemos hacia otros. Es un reflejo de nuestro corazón y de nuestra falta de temor a Dios. Porque el que vive hablando mentira, habiendo conocido al Señor, es porque no tiene temor de Dios. Pero dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que si usted y yo estamos constantemente hablando mentira, entonces quiere decir que de lo que está lleno nuestro corazón es de la mentira. Pero tenemos que saber algo muy importante, y es que Dios conoce los corazones. Muchas veces nosotros actuamos como si nosotros pudiéramos ocultar las verdaderas intenciones hacia Dios. Mírenme ustedes, por más intenciones que usted quiera disimular, Dios escudriña los corazones. Hebreos 4:13 nos recuerda: no hay cosa creada, oiga bien, que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oiga eso. Ante aquel que usted y yo tenemos que dar cuenta, todo está al descubierto. No es como cuando usted va a un tribunal que tienen que demostrar su inocencia o su culpabilidad. No. Dígaselo bien, este juez tiene la capacidad de ver todos sus crímenes, por decirlo de forma terrenal que usted entienda. Todos sus delitos y pecados, este juez tiene la capacidad de verlo tal cual usted los hace. No importa que los haga sin presencia de nadie, los haga escondido de todo el mundo. Dios, a quien tenemos que dar cuenta, no hay nada que no esté descubierto ante su presencia, ni nada que no pueda ver en sus ojos. Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso, amados hermanos. Y cuando vemos el desarrollo de la historia, vemos como Ananías, después de ser tomado y que había caído muerto, vemos como dice la palabra, que habiendo pasado un tiempo como de 3 horas, sucedió que llegó Zafira, la mujer de Ananías. Y dice la palabra, aclara que ella no sabía lo que había pasado con su esposo. Entonces Pedro le dijo a ella: entonces, ustedes vendieron en tal precio la heredad. Yo me imagino que Ananías y Zafira dice: mira, si fulano te pregunta si fue en tanto que vendimos, tú le dices que sí, para que no caigamos en el gancho. Pero ellos no sabían que estaba aquí un hombre que tenía al Espíritu Santo de Dios. Entonces dice la palabra que ella le dijo: sí, en tanto. O sea, y ahí está confirmando lo que su esposo muerto ya había dicho a Pedro. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste? O sea, ¿por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para mentir al Espíritu Santo? He aquí que a la puerta están los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Oiga, no le dio chance ni de nada. Yo creo que ni de arrepentirse le dio chance a esa mujer ahí. Y dice la palabra que al instante ella cayó a los pies de él y murió. Y cuando entraron los jóvenes que la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su esposo. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo me pregunto, ¿qué sería de nosotros como iglesia si el Señor hiciera esas cosas todavía?
posiblemente la mayoría de las iglesias estuvieran vacías y no pocos estuviéramos en la capacidad de ministrar en los altares, porque ahí hubiera más temor de Dios. Pero como Dios ha estado mostrando su misericordia sobre nosotros día a día, que aun cuando fallamos muchas veces, Dios tiene la capacidad de perdonarnos cuando nos arrepentimos de forma sincera. Pero fíjese bien, si tú confiesas tu pecado, dice la palabra, hay una condición para ser perdonado, para alcanzar misericordia. Dice, si tú confiesas tus pecados y te aparta, entonces alcanzará misericordia. Porque de confesar el pecado todo el mundo lo confiesa. Todo el que va a una iglesia generalmente termina confesando su pecado. El tema está en ver si el arrepentimiento es genuino. ¿Y cómo uno demuestra que el arrepentimiento es genuino? Usted dejando de hacer lo mal hecho. Porque el verdadero arrepentimiento te motiva, te hace evitar el pecado, te hace alejarte de lo que sabes que te hace daño, te hace alejarte de lo que sabes que te puede alejar de la presencia del Señor, porque en el corazón de un hombre que ha conocido a Dios está el primero el agradar a Dios antes que sus deseos carnales. Entonces, cuando usted y yo tenemos como prioridad obedecer los deseos de nuestra carne, es porque no hemos conocido realmente al Señor, y si lo conocimos alguna vez, entonces nos hemos olvidado de esa relación que hemos tenido con nuestro Dios. Entonces, tenemos que saber que no hay nada que no sea manifestado ante la presencia del Señor. No hay nada que no esté descubierto ante sus ojos. Dios todo lo ve, todo lo conoce. Incluso dice la palabra que aún lo profundo del corazón Él es el que lo escudriña. Usted puede guardarle secreto a su mejor amigo. Puede guardarle secreto a su familia. Puede guardarle secreto a sus pastores. Pero lo que hay en lo profundo del corazón, solo Dios lo sabe.